Bienvenidos de nuevo al espacio de entrevistas de la Fundación Internacional ORP. Llamamos en esta ocasión a Colombia. Hablamos con Alba Paola Daza, directora ejecutiva de ARL y Bienestar Empresarial en Seguros Bolívar. Bienvenida, Alba Paola. Buenos días, Vilma. Alba Paola es ingeniera industrial por la Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en recursos humanos por la Universidad de los Andes de Bogotá. La primera pregunta tiene que ver con el bienestar empresarial. El hecho de que una ARL de la entidad de Seguros Bolívar incida en el bienestar empresarial como valor de empresa, ¿qué retos ha supuesto? ¿Qué resultados están cosechando desde que se designó el cometido, el proyecto, la iniciativa dentro de la organización? Bueno, Vilma, en Seguros Bolívar tenemos un propósito superior que es enriquecer la vida con integridad. Y sabemos que desde el riesgo laboral, desde la ARL, pues contribuimos maravillosamente a este propósito. Pero queremos siempre ir más allá de cuidar solamente el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, en nuestras empresas afiliadas, en nuestros trabajadores afiliados, sino procurar su bienestar integral. Desde hace mucho tiempo nosotros hemos, dentro de nuestro trabajo de prevención, incluido a las familias de los trabajadores, porque creemos que son parte fundamental del aspecto emocional y del compromiso que puede tener un trabajador con la seguridad y salud en el trabajo, pero también porque ahí podemos formar a los trabajadores del futuro. Entonces, por eso también involucramos a los niños y a las familias. Y ahora nos estamos enfocando en ir mucho más allá, en poder mejorar la calidad de vida de los trabajadores de manera integral. Y por eso tenemos una nueva estrategia que se llama el arte de estar bien, que es porque en verdad el bienestar es un arte, es poder, no es tan fácil de lograr, es una responsabilidad muy grande de las empresas. Que primero, pues obviamente deben procurar el bienestar de sus trabajadores porque está bien, es algo que debe hacerse, pero también porque al tener trabajadores que estén felices, que se sientan tranquilos, que tengan una buena calidad de vida, un gran sentido de pertenencia a la empresa, pues eso hace que también la empresa sea más productiva y por eso también queremos contribuir a las empresas en este aspecto. Y pues lo que estamos haciendo con este programa nuevo que lanzamos este año recientemente en Seguros Bolívar es enfocarnos en los diferentes pilares del bienestar, que son el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar financiero, la familia, la cultura de la empresa y la productividad. Con estos 6 pilares, pues lo que estamos haciendo es un diagnóstico inicial con las empresas, en donde les mostramos a las empresas cómo están en bienestar empresarial con respecto a los últimos estándares mundiales en ese aspecto y también cómo les podemos contribuir a mejorar esa situación de tal manera que la calidad de vida de los trabajadores se incremente y también su sentido de pertenencia y pues obviamente su permanencia en la organización. Hasta ahora, como te decimos, pues lo lanzamos, lo estamos trabajando muy apoyados en lo que ya veníamos trabajando en nuestros programas de promoción y prevención en la ARL y creemos que esto nos va a traer unos grandes réditos, no solo pues para la ARL como tal, sino también para el país, para Colombia, para los trabajadores. Muchísimas gracias por su respuesta, por lo que comentan. Han hecho un ejercicio de adaptación prácticamente en tiempo real dentro de lo que es este año de crisis sanitaria y aún lo que resta. Digamos que esta ha sido una exigencia hacia su departamento en la actual situación de crisis sanitaria muy elevada. La dinámica del grupo, del equipo, lo ha asumido con naturalidad o ha requerido unos ajustes, digamos, muy afinados. Bueno, como a todos en el mundo, no puede decir que alguien no se haya visto afectado de esta pandemia y de lo que los retos que nos ha puesto a todos, pues nosotros tampoco somos ajenos. Fue una situación bastante fuerte en donde las empresas, los clientes, pues al primero que buscaron apoyo fue en sus ARLs y pues en nosotros también. Con nuestra misión de proteger la salud de nuestros trabajadores y nuestras empresas afiliadas, pues nos tocó
ajustarnos muy rápidamente a lo que necesitaban nuestros clientes. Diseñamos un número importante de protocolos de bioseguridad de tal manera que podamos contribuir a que las empresas se reactivaran económicamente. Generamos herramientas tecnológicas para esto. Obviamente a las ARLs en Colombia nos pusieron la obligación de entregar elementos de protección personal que antes no lo hacíamos y nos tocó rápidamente, fuimos la primera ARL que empezó a entregar elementos de protección personal a los trabajadores de la salud. Bueno, fue un ajuste bastante grande, pero creo que algo que nos enseñó esta pandemia es que debemos ser flexibles, que nada se puede dar por sentado, que nada es cierto en esta vida, que uno no puede planear todo perfectamente a futuro, porque cualquier cosa puede suceder. Y una de nuestros pues habilidades principales debe ser la flexibilidad y podernos adaptar a esos cambios y eso fue lo que hicimos. Dentro de esa flexibilidad, ¿qué peticiones o incidencias se les han reportado sus asociados durante la actual crisis COVID-19 y cómo les han ido dando respuesta? O digamos que ustedes ya habían hecho una previsión en algún momento dado, o hicieron algún estudio que les permitió dar respuesta, o es una especie de mix to mix. Es un mix, de verdad. Uno debe estar preparado para cualquier cosa en estos momentos. Uno tiene que estar preparado para lo que pueda suceder y cómo actuar rápidamente. Afortunadamente tenemos un gran equipo de trabajo muy profesional, muy estudioso, o sea, que se la pasa eh, conociendo las últimas tendencias, las últimas noticias, las últimas legislaciones, los últimos estudios científicos en el mundo de tal manera que tengamos todos los insumos para poder responder adecuadamente a los clientes. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando empezaron a salir esas cabinas de desinfección que empezamos a ver que tenían en Corea y en China, entonces todos querían tener cabinas de desinfección a la entrada de sus empresas y nosotros pues hicimos una investigación exhaustiva en donde les dijimos, no, definitivamente los elementos o los químicos que se utilizan para esas aspersiones no son buenos para la piel ni para la salud humana. Y segundo, pues no tienen ninguna efectividad rociar en el cuerpo cuando el virus es en el interior, en el aparato respiratorio. Entonces uno tendría que hacer una aspersión al aparato respiratorio para ver si se le quita el virus. Entonces no era efectivo y pues nos tocó hacer la investigación, hacer nuestro documento técnico, que después vimos que estaba siendo circulado por todo el país, nuestro documento técnico que hicimos de las cabinas de aspersión. Pero es eso, es estar constantemente muy actualizados, muy bien informados, con un equipo que esté muy apoyado científicamente, de tal manera que ante todas estas incertidumbres, preguntas que tienen nuestros clientes, pues podamos responder adecuadamente, rápidamente, pero también adecuadamente. Es un trabajo, hay que reconocerlo, realmente agotador, porque mantenerse actualizado prácticamente en tiempo real, en una situación en la que el aprendizaje es en horas o de un día para otro, es una tarea exigente, por la cual no hay que decir otra cosa más que felicitarles. La siguiente pregunta es, ¿cómo está siendo el rol de Seguros Bolívar en la campaña de vacunación frente a la COVID? ¿Informan, asesoran, coordinan? ¿Cómo se están implicando? Bueno, el gobierno nacional pues emitió diferentes legislaciones y comunicados mediante el Ministerio de Salud, donde la vacunación del COVID-19 forma parte del Plan Nacional de Vacunación. Y en este momento aún los privados no podemos participar dentro de ese programa de vacunación como suministrando las vacunas como tal. El objetivo del plan de vacunación de COVID del gobierno pues es primero, reducir la mortalidad del COVID, reducir la incidencia del COVID dentro de la población y en los casos graves y proteger pues al talento humano que está como primera línea frente al COVID. Aún nosotros no podemos participar directamente otorgando la vacunación y coordinando la vacunación, pero lo que sí estamos haciendo dentro de nuestras empresas afiliadas y con nuestros trabajadores es dándoles la información adecuada sobre la vacunación, que la vacunación que uno debe aceptar la vacunación, que hay que vacunarse, que todas esas informaciones falsas que circulan en redes sociales sobre que las vacunas
no son buenas, en que las vacunas generan enfermedades mentales, que las vacunas tienen consecuencias peores que lo que puede ser el COVID, que eso es falso, ¿sí? Desafortunadamente, ya recientemente en los últimos años habían surgido grupos antivacunación para los niños, inclusive, muchos en Europa, inclusive aquí en Latinoamérica, que estaban cogiendo bastante fuerza, cosa que es terrible porque pues genera un problema de salud pública muy grande y mucho basado en el desconocimiento y en información sin estudios científicos soportados. Lo que nosotros estamos haciendo es quitar todos esos mitos en nuestra población afiliada, dándole pues toda la realidad de los soportes científicos, los diferentes esquemas, los tipos de vacuna que se están presentando, dar información para que cuando pues la vacuna llegue a todas las diferentes grupos de población, pues se acepten la vacuna. En la eventualidad en que el gobierno permita que los privados podamos participar, pues seguramente participaremos, sobre todo empezando con la prioridad de los trabajadores más expuestos. Pero por ahora, nosotros solamente damos información para que se quiten todos esos mitos inadecuados de las vacunas. Muchísimas gracias porque efectivamente una de las tareas más importantes es la de la lucha contra la desinformación, contra las fake news y sobre todo porque esas informaciones suelen llegar en el primer entorno, círculo de familiar, el De primer amigos. círculo social de la persona, trabajador, sea la posición que ocupe. Vamos a cambiar de tema en la entrevista y vamos a centrarnos en uno de sus focos de trabajo durante los últimos años, la metodología de investigación de enfermedad laboral, la miel. No es sencillo que una patología se declare como enfermedad laboral. De forma breve, ¿en qué consiste esta metodología? La metodología de investigación de enfermedad laboral. Bueno, en Colombia, desafortunadamente la investigación de enfermedad laboral se da posterior a que se califica el origen. Se califica el origen que es de origen profesional o laboral y ahí sí se hace una investigación. Entonces, lamentable, porque no hay tiempo. Los tiempos que dan la legislación para poder que cada pues, participante dentro de la calificación de su concepto pues es muy corto. Entonces nosotros como ARL por lo menos tenemos solo 10 días para poder dar nuestro concepto. Entonces es un tema muy corto que no nos permite hacer una investigación como debe ser. Nosotros utilizamos esta metodología de investigación laboral es para más bien para identificar las causas de esa enfermedad y poder después hacer intervenciones tanto dentro de las empresas como de los trabajadores que tienen ese mismo perfil o el sector económico para poder prevenir que ocurran esas enfermedades laborales. Porque vemos que en Colombia las enfermedades laborales vienen en aumento, si bien las empresas han realizado pues, y las ARLs, sistemas de vigilancia epidemiológico para evitar que ocurran las enfermedades, siempre hay una tendencia más a trabajar sobre los accidentes, que las intervenciones dan resultado más rápido. En cambio, las enfermedades uno las ve más lejos, entonces como que no le para tantas bolas, como dicen aquí en Colombia, no le pone tanta atención y por eso tal vez no están siendo tan efectivos nuestras actividades preventivas. Entonces nosotros creamos esta metodología, es principalmente para identificar las causas y con ello hacer intervenciones que nos eviten que ocurran esas enfermedades. Esa metodología pues es una documentación retrospectiva muy minuciosa de las condiciones de salud y de trabajo de la persona, del trabajador objeto de la investigación. Y esta información la obtenemos de diferentes documentos que hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, es decir, el perfil ocupacional, las valoraciones médicas del trabajador ocupacionales, las matrices de identificación de peligros, las mediciones ambientales, los controles de ingeniería, administrativos y programas de vigilancia y adicionalmente de la información particular del trabajador. Lo que recopilamos son esos hechos propios del trabajador, propios del trabajo y propios de su entorno fuera del trabajo, de su entorno personal, que tendrían una fuerza de asociación en una patología particular o en la patología que estamos investigando. Estos hechos, una vez documentados y analizados con todas sus interdependencias,
podrían entonces identificar las verdaderas causas de la enfermedad y hacer intervención en los ámbitos laborales de tal manera que este tipo de enfermedades no se vuelvan a presentar. Eso es lo que nosotros hacemos con miel, con esta metodología. Pues cabe aclarar que en Colombia esta es la única metodología de investigación de enfermedad laboral. No hay sino otras metodologías de investigación de accidentes de trabajo, pero de enfermedad laboral no. Hicimos un trabajo muy juicioso, también científico, con una de las universidades más prestigiosas en el área médica en Colombia, que es la Universidad del Rosario, y con ellos pues hicimos esta metodología, ya la llevamos aplicando durante más de 3 años en nuestras empresas afiliadas, dando muy buenos resultados, porque se identifican las verdaderas causas que estaban como ocultas a la vista de las áreas de seguridad y salud en el trabajo. O sea, hechos de la propia salud del trabajador, hechos de la situación, y también hechos del De su propio vida, trabajo, de su vida cotidiana, de de su su vida vida cotidiana cotidiana. Muy también. Sí, interesante. así es. Afrontamos ya la recta final de la entrevista, hablando también de lo que es la cultura de seguridad, salud, autocuidado laboral. Esto ha avanzado definitivamente en Colombia y en todo el mundo durante este último año, como consecuencia de la COVID. ¿Tienen datos que muestren una evolución efectiva? Sí, finalmente, pues lo que sucedió durante la pandemia, durante el año 2020, es que se disminuyeron los trabajadores afiliados. El desempleo, como ha sucedido en todos los países del mundo, en mayor o menor medida, pues también nos afectó en Colombia. Y se disminuyeron los trabajadores afiliados más o menos en un 10%. Ya se han venido recuperando, pero eso, se disminuyeron esos trabajadores y las horas trabajadas, según las estadísticas que tenemos en FASECOLDA, que es el gremio asegurador que consolida nuestras cifras, las horas trabajadas se disminuyeron en un 8,8%, pero los accidentes de trabajo se disminuyeron en un 24%. Uno dice, bueno, entonces si se reducen los trabajadores en un 10%, pues los accidentes también se debieron haber reducido en un 10%. No, los accidentes se redujeron en un 24%, lo cual pues nos llamó mucho la atención a todo el sector, a todo el mercado. Em, ¿Qué sucedió? Pues que cambió nuestra forma de trabajar. Como también pasó en muchos lugares del mundo. Para no detener las empresas, pues el trabajo en casa o teletrabajo fue una opción que utilizaron las empresas para poder seguir trabajando y pues gracias a los medios tecnológicos que tenemos como esta entrevista que estamos haciendo, tú en España, yo en Colombia la estamos haciendo en vivo y en directo, pues esa facilidad lo utilizaron las empresas y pues los trabajadores que antes se exponían a riesgos propios del trabajo, pues en su casa no se están exponiendo a esos riesgos. Posteriormente veremos esos otros riesgos a los que se están exponiendo, mucho riesgo ergonómico, temas visuales, temas de voz, de oído, por el uso de audífonos, temas mentales, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Por lo pronto, lo primero que vimos fue una disminución, pues no tienen la exposición al riesgo y por ende hay una disminución de los accidentes propios del trabajo. Pero adicionalmente los trabajadores que no pueden hacer teletrabajo, un trabajador de la construcción, de manufactura, un conductor de vehículo público, etcétera, esos trabajadores fueron bombardeados con los protocolos de bioseguridad, con el tema de que tienen que cuidarse, que tienen que usar la tapabocas, la mascarilla, que tienen que usar, lavarse las manos, usar el gel antibacterial, todo el tiempo, ese bombardeo de autocuidado, vemos que está generando una conciencia de autocuidado mayor en otros aspectos, no solo en los aspectos del COVID-19, sino en los aspectos de debo procurar sentarme bien, no hacer sobreesfuerzos, debo cuidar. Eso es un beneficio de la pandemia. No todo trajo cosas malas, no todo trajo desempleo, no todo trajo costos adicionales. También trae una mayor conciencia de autocuidado que estamos viendo en los trabajadores, porque si bien se están reactivando económicamente las empresas, estamos volviendo a aumentar el número de trabajadores, los accidentes no están creciendo en la misma medida. Eso es pues algo maravilloso que podemos achacarle a la pandemia. Efectivamente, tiene toda la razón del mundo. Uno de los aspectos que se está comentando es que hay hábitos que se están adquiriendo y que perdurarán
en el tiempo. Muchísimas gracias, Alba Paola Daza, directora ejecutiva de ARL y Bienestar Empresarial en Seguros Bolívar. De todos los titulares que ha dado, nos vamos a quedar con una combinación de dos. El bienestar es un arte, el arte de estar bien, porque Sí. cuidar la vida debe hacerse de manera integral, procurar el bienestar integral, incluyendo a la familia. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo Muchas y gracias, esperamos Diva. vernos muy pronto. Muchas gracias por la invitación. Gustosa siempre estar con ORP. Hasta siempre. Hasta luego.